Vamos al aire. Ya. Ok. El arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no lo es. Paul Klee. Y hoy más que nunca vamos a poner esta frase en tensión, porque vamos a preguntarnos si lo que hace visible al artista puede o debe separarse de quien lo crea. Bienvenidos, bienvenidas a todos a nuestro podcast. El día de hoy, nuestro podcast es Más allá del lienzo. El día de hoy vamos a cuestionarnos esta situación de si se puede separar o no al artista de su obra, con sus anfitriones. Andrea, mucho gusto, bienvenidos, buenos días. Johnny Moreira. Yo soy Fiorella Vera, mucho gusto, bienvenidos. Y bueno, cuéntame, Andreita, pues, ¿cómo podemos empezar? Cuéntame. Bueno, el día de hoy, para este tema tan polémico, esta pregunta que nos hacemos, pues les traigo un caso. Tengo el caso de Woody Allen, el conocido cineasta, como saben, ha sido actor, dirige, ha sido escritor, bueno, y lo es aún. Su obra más, bueno, que me llamó a mí la atención fue Manhattan, porque es una obra que refleja, primero, fue nominada a 2 Oscars, y refleja a la ciudad de Nueva York en los años 70, pero en su tiempo fue un boom porque decían que era muy romántica, que era un poco neurótica, pero interesante. Pero si la traemos a la época actual, podemos ver que Woody Allen se ha visto envuelto en muchos escándalos mediáticos por razones de abuso, acusaciones de abuso. Entonces, ¿qué podemos pensar acerca de esta obra? Porque esta obra trata de que un adulto de 42 años, divorciado, tiene problemas con la ex esposa y se involucra con una niña de 17 años, cuya actriz que personifica a esta niña tenía 16 años en ese tiempo. Entonces, ¿realmente podemos apoyar esto? O sea, ¿cómo nos sentimos dándole todas estas reproducciones, qué sé yo? Bueno, ahora están un poco vetadas esas películas, no las podemos encontrar en plataformas, pero uno las encuentra en internet libremente, sabemos cómo es esto del internet. Entonces, cuéntenme, chicos, ¿están ustedes de acuerdo? O sea, ¿qué opinan acerca de esto tan controversial? Porque las acusaciones son fuertes, adicionando que él está casado actualmente con su hijastra, que es era una niña que adoptó cuando tenía 10 años la niña, y actualmente es su esposa. De hecho, justamente de ese tema te quería comentar, porque lo que yo reconozco de Woody Allen es todos sus casos. No sé cómo es su vida como cineasta, yo no sé cuáles son sus obras, eso completamente es de la ignorancia, pero lo que sí conozco es todo como su persona. Y me parece bastante reprochable. Al final del día, sus acciones, ¿hasta qué punto podemos decir, no, sí es buena, puede que sea buen artista, pero qué tanto de eso no refleja en sus obras al final del día? No sabemos, en este caso, no sé si me puedes apoyar con eso, de que en las mismas películas él le mostraba este tipo de relaciones de repente. Sí, de hecho, la actriz que da vida a esta niña de 17 años en la película Manhattan, Mariel, ella dice en sus memorias, acaba de escribir un libro, en sus memorias dice que Woody la invitó, fue hasta su casa de Idaho, habló con sus padres y le invitó a un viaje a París, los dos solos. Entonces, siendo ella menor de edad. Sí, siendo ella menor de edad, y ella se encontraba en una encrucijada, porque tú sabes cómo es esto de Hollywood, tienes que acceder a ciertas cosas para recibir ciertos privilegios, entonces era una elección muy difícil. Al final no terminó aceptando, los padres tampoco, pero hay un antecedente. Claro que sí, o sea, es una situación muy complicada, o sea, incluso podemos relacionarlo con muchos de los casos de la actualidad. No vamos a tratarlo el tema aquí en el podcast, pero por ejemplo lo que ocurrió con Dan Snyder y todo ese señor en Nickelodeon, o sea, todos estos casos de abuso, toda esa situación que es muy densa, o sea, claro, es lo mismo que está ocurriendo constantemente. No sé si alguien más. Claro, de hecho... De hecho, se señala que Woody Allen era muy amigo de Jeffrey Epstein. Bueno, como sabemos, el antecedente de él. Del señor. Sí. Cabe aclarar que su actual esposa era hija adoptiva de su antigua esposa.
Exactamente. Supuestamente nunca la adoptó legalmente, pero también va esto de, ¿hubo infidelidad en medio de la relación? ¿Qué tanto fue la involucración entre ambos, la hija adoptiva de su antigua esposa con Woody Allen en medio de su matrimonio en ese entonces? Exacto. ¿Y desde cuándo él la estaba mirando de otra manera? Se cree que incluso, eso es más como un rumor que yo una vez escuché de su relación, ¿sabes? De que de repente dentro de, cuando ellos eran pequeños, que sí hubo abuso de la parte de Woody Allen hacia sus hijos. Hay una denuncia de abuso de parte de su hija, y la cual ha sido apoyada por su hijo, el cual pudo percatarse de ciertas situaciones, pero al final todo esto se opacó y se dijo que no se debía tratar el tema porque él era un artista, ya saben, hay ¿Cómo que se conflictos, justificó? Se hay justificó. conflictos de intereses. Claro. Se viene también esto de, también estaba pensando si realmente hay que condenar a todo el trabajo, porque fuera de Woody Allen también hay otras personas trabajando, actores, guionistas, editores. Entonces, de verdad hay que condenar todo el trabajo, porque al final, si uno no ve las películas, no solo es el director quien sale perjudicado, también las demás personas, porque no les pagan. El sueldo de todas estas personas vienen conforme las ganancias que la película tiene. Exactamente. Sí, de hecho, en estos días, gracias a la globalización que nos permite las redes sociales de la información, se ha visto algo que no tiene muchos precedentes, que es justamente la comunidad digital uniéndose en contra de un producto, en contra de una película, una serie, porque hay involucrados que son bastante cuestionables. No como en los tiempos de antes, donde se solía separar mucho más la obra del artista. En muchos casos, como los ya mencionados, de Dan Snyder, de Jeffrey Einstein con Victoria's Secret, lo que son todas las series de Nickelodeon y demás, había muchas estrellas jóvenes que estaban recién iniciando su carrera y que por el desconocimiento de cómo se manejaba este rubro, lo que es Hollywood, pues terminan muchas veces siendo presionados para realizar cosas indebidas. Y esto terminan arruinándoles la vida. Incluso ya teniéndose el conocimiento de estos casos, a veces los padres, familiares, estaban de acuerdo con este tipo de cosas, de que siendo niños fueran a casa de productores, fueran a fiestas, donde ya no se sabía lo que se estaba realizando muy bien con sus hijos. Y es que también nos ponemos a pensar en la posición de los padres. Yo veo mucho esa situación y digo, al final del día tú como papá, yo no soy mamá, pero sí me puedo poner en los zapatos y decir, chuta, si yo me pongo con mucha cosa, le puedo estar corchando la carrera a mi hijo. Al final del día, y uno piensa de, no lo voy a aceptar y toda la cosa, pero hasta qué punto estamos dispuestos a justificar, a aceptar, y como público, como espectador, hasta qué punto estamos dispuestos a justificar, a romantizar y a solapar ciertos comportamientos que no están de acuerdo con nuestro sistema de creencias, valores y por supuesto con nuestra propia ética. Yo lo vemos más que de ese lado, de ese punto. Sí, y entre más uno analiza el rubro de Hollywood, lo que es en sí, todo lo que es entretenimiento, el cómo se maneja el pasar de ser una persona totalmente desconocida hasta llegar a ser una celebridad, normalmente involucra una que otra controversia. De hecho, lo que te mencionaba de Victoria's Secret, no sé si se hayan fijado que antes se les obligaba a tener una cierta figura bastante delgada que era ya prácticamente inhumana. Era peligroso, atentando con su salud. bienestar, su salud. Y de hecho ya por ahí tenían una forma de llevar toda esta imagen de modelo a una imagen inocente, digamos, entre comillas, una imagen infantil, una imagen más... Claro, mientras más jóvenes y más niñas se vean, es mejor. Para ellos. Pero bueno, yo como mamá les puedo decir que la verdad es que sí, me da terror que mis hijos estén expuestos. A mi hijo siente interés por esto del medio y le gusta, ya le atrae.
pero trato de cuidarlo porque igual todavía tiene 7 años. Entonces, bueno, en lo personal algo que me ocurrió fue que yo escuchaba mucho una banda y me convertí en mamá, era mi banda favorita. Amaba al cantante, al vocalista, entonces me convertí en mamá y un día me acuerdo que siguiendo las noticias de ellos, me salió un video que el cantante y toda la agrupación se prestaban precisamente para esto, para llevar a niñas, niños a un campamento, a una isla, y que nadie sabía lo que pasaba ahí, era prácticamente un culto. Entonces empezaron a salir muchos rumores y yo dije, no, ¿por qué? O sea, me dolió, pero en ese momento dejé de escucharlo, porque dije, no, no tengo que colaborar con esto, o sea, no puedo ser parte de esto, pero bueno, ahora, justamente investigando y tratando este tema, yo dije, bueno, voy a escucharlo, voy a realmente buscar, voy a averiguar si es verdad. Bueno, uno no puede saberlo a ciencia cierta, la verdad, pero es como dice acá mi amiga, a veces hay muchas personas involucradas también detrás, o sea, de pronto para hacer ese video contrataron a más personas, genera una fuente de empleo, es algo muy difícil de separar, es muy complicado. Exactamente. También algo que muchas veces se causa, no es, hay un caso, justamente no recuerdo en qué Met Gala fue, pero fue uno de estos eventos masivos en el que hubo, y justamente Kim Kardashian se vistió con uno de los vestidos de Marilyn Monroe, pero ella lo que terminó, o sea, se viene a la pregunta que viene es de que ella tuvo que bajar de peso, se tuvo que obligar a cierto punto a comer ciertas cosas, no comer prácticamente. Mucho del tema de la violencia estética se toma en este caso y hasta qué punto el performance justifica el daño del cuerpo y la imagen que estás dando hacia el público, porque el público puede decir, sí, solamente solo lo hizo por el vestido, pero hay muchas jóvenes, adolescentes, mujeres y niños y adolescentes y jóvenes en general que se van a ver influenciadas por esto y van a decir, si ella lo hizo, yo también puedo matar de hambre para entrar en un vestido porque quiero hacer algo para mí, no sé, mi graduación, este evento, y se va comenzando a justificar todo eso también. Sí. No sé, ¿ustedes qué piensan? Sí, de hecho, de por sí la imagen de Marilyn Monroe era muy delgada, y a la vez era muy sexualizada. Y por eso el vestido era tan chiquito que a alguien como a Kim Kardashian no le iba a quedar. Claro, alguien tan... Entonces, de por sí le cayó mucho hate por todo esto que se hizo físicamente y a la vez le cayó hate porque se dañó el vestido. También claro, tanto así que se lo tuvieron que coser. Entonces, encima. Claro, uno tiene que ver hasta dónde llegan sus capacidades. O sea, no forzarse, por ejemplo, físicamente en este caso, para simplemente cumplir un estándar o encajar en un performance que quieres presentar. Exacto. Y ahí nos toca a nosotros como público también es discernir, ¿no? O sea, no solo la visión del artista de que, bueno, en este caso es algo que no es tan grave en el aspecto de, no está cometiendo algo criminal, está haciendo algo que está afectando a sí misma y a su cuerpo, pero sí puede afectar a lo que es aquellas personas que lo consumen, sobre todo el público al que está enfocado su cuenta, su perfil, su persona. Claro. Uh-huh. Hay muchas jovencitas ahí viendo una imagen, una foto que tiene 1000 filtros y 1000 adecuaciones. De hecho, por eso dicen que Instagram es demasiado tóxico en ese aspecto. De hecho, sí, a fin de cuentas se vuelve un círculo vicioso que es tóxico para tanto el público como para quienes producen. Como lo mencionaban, en el caso de la industria de entretenimiento, que muchas personas que están lamentablemente en el poder de toma de decisiones, de ver quién se contrata, los que poseen el capital, tienden a tener estas controversias, a estar vinculados a cosas indebidas, cosas incorrectas. Y ellos crean fuentes de empleo, pero sin embargo están estableciendo el poder corrupto en estos lugares, en Hollywood, en incluso el gobierno, con Trump y otros muchos más sectores. Entonces, en cuanto a lo que es el público, que ya lo mencionabas, como es Instagram, donde la gente consume y se va envenenando con esa idea falsa de que alcanzar el éxito es mucho más fácil de lo que parece,
pues también generan otros trastornos como ansiedad, depresión, el estar comparándose constantemente con todo el mundo, cuando en realidad deberían saber aprovechar lo que ya poseen en su alrededor, sus circunstancias, el contexto que poseen propiamente y saber trabajar con ello. Sí. De hecho, como para retomar un poquito y volver al punto de también el entrenamiento y todo el tema inicial, justamente ahí me acuerdo que ahorita, porque estamos cuestionando mucho las redes sociales, lo actual, lo que podemos ver, pero a veces justificamos y afirmamos y decimos que no pasa nada precisamente porque el artista creció o vivió en un tiempo anterior. De repente yo aquí tengo un conflicto, al igual que Andrea, tengo un conflicto, como ustedes no tienen idea, de que mi obra favorita es Alicia en el País de las Maravillas. Yo amo ese libro, yo amo esa película, es de mis favoritos. Yo crecí con eso, con Disney. Amo todas las versiones, tengo un montón de libros, tengo un montón de cosas. Ustedes ven a mi cuarto y está lleno de cosas de Alicia en el País de las Maravillas. Pero ¿qué pasa? Yo nunca me había puesto realmente a investigar de Lewis Carroll, que es el escritor de esta novela. Él creció y vivió en la época victoriana, básicamente. En esta época sabemos, hay que establecer un poco en el tiempo. En esta época, lo menciono porque es importante, realmente los niños, jóvenes y adolescentes y las mujeres no tenían realmente muchos derechos, eran más como una propiedad hacia los padres, hacia los hermanos, hacia el esposo directamente. Pero ¿qué pasaba? Algo relevante de esta situación y de este contexto histórico, porque lo necesito para que lo tengan en cuenta, para contarles un poco más, es que las niñas podían recibir propuestas de matrimonio a partir de los 12 y casarse a partir de los 14, 15 años más o menos. ¿Por qué esto es relevante? Porque Lewis Carroll tenía una relación muy íntima con una familia, si no me equivoco, la familia Lewin, si no me equivoco, no pronuncio bien el nombre, y básicamente se hizo muy amigo porque él era profesor de matemáticas. Lo que terminó ocurriendo fue que él se hizo muy amigo de ellos y todo. Él era fotógrafo, él era escritor, él hacía muchísimas cosas, era un artista en todo el sentido de la palabra, y al acercarse mucho a esa familia entabló una relación y lo que él llamaba una amistad infantil con las hermanas menores, Alicia y su hermana mayor, Verónica, justamente, si no me estoy equivocando con el nombre. Y básicamente ahí ellos tenían cosas que uno dice, ¿qué? ¿No? Paseos, a botes, siempre iban con una niñera al final del día, pero que tú vayas a la casa, tú como adulto, ir a la casa de un amigo tuyo, ni siquiera conversar con tu amigo, sino que vas por tus hermanitas menores a conversar, deja mucho que decir, deja mucho como que a la duda. Y además de que Carroll tenía esta fascinación por escribir tanto que, aparte de contarles las historias, y justamente Alicia, que era una de las niñas, que era su mejor niña, le llamaba Her Greatest Kid, algo así decía, Her Greatest Girl, algo así, era el nombre en inglés. Y él escribía mucho en sus diarios también. Y ahí describía justamente cómo se conocieron con la niña, cómo fue el tema con el hermano, cómo fue el tema de estarles contando y describiendo lo que fue la historia de Alicia, porque la historia de Alicia nació para contarles como un cuento a las niñas. No inició como tal para una publicación, fue para un cuento para las niñas. ¿Y qué pasaba? Que justamente hay unos diarios, que son alrededor de 13 diarios, de Lewis Carroll, que hay muchas sociedades de Lewis Carroll que han mantenido estos diarios durante el lapso del tiempo. Y lo que sucede en esta situación es que hay dos muy puntuales que están perdidos, que nunca nadie los ha visto y que siempre se han justificado decir, no, esos libros se han perdido porque precisamente en las mudanzas, en el tiempo. Pero si algo sabemos de Lewis Carroll es que le gustaba escribir y describir de sobremanera, tanto que sus diarios tenía una página para sus diarios y la otra la dejaba para escribir anotaciones que se acordaba después. Entonces está como un poco raro que perdieran justamente dos diarios que justamente hablaban del periodo de tiempo en la separación de la familia con esta familia, de la familia de Alicia, con Verónica y todo. Era como muy raro que justamente esos dos no se perdieran. Y que además de eso hay un capítulo en uno de los diarios, no recuerdo si fue el segundo o el tercero, aquí nos acotan por favor, si alguien lo sabe, en cuál de estos diarios fue, que salían arrancadas las páginas y que eran los primeros sesgos al conflicto que tenían con la familia y que se explicaba por qué. Porque había antes de que pasó tal cosa y luego a la siguiente se brincaban a otro periodo de tiempo cuando ya se habían peleado. Y no se explica por qué. Se teoriza que además de eso por unas cartas luego que salieron, que lo que pasó, y por eso les digo el contexto histórico es importante, que supuestamente él lo que pidió fue la mano de la hermana de Alicia para el matrimonio. Supuestamente eso es lo que se dice y que el hermano pues lo vio como una falta de respeto, se puede decir, porque la relación que se tenía y la rechazó. Y que ese fue el conflicto que desencadenó que la separación de la familia. Sin embargo, hay otros que teorizan, y sobre todo hay unos libros
Hay un libro, no recuerdo muy bien el nombre, pero es bueno, olvidemos el nombre, algo como La pesadilla de Alicia. Es un libro moderno, inspirado, no fue como biográfico, pero sí menciona una teoría muy puntual que también hace sentido, porque ya luego de esto ya nunca volvió a hablar con Alicia. Y solamente fueron muchos años después que volvió a contactar con ella por medio de una carta para pedirle permiso para poder publicarlo de una manera, algo por eso, uno de los manuscritos originales que se lo dio a ella. Pero se cree que precisamente ella, lo que pasó con ella puntualmente fue que en realidad la propuesta de matrimonio no fue para su hermana, sino que fue para Alicia, quien tenía 8 años para esto. Entonces es un poco bastante denso. Si uno lo justifica y dice, no, pero era en la época victoriana, sí, pero al final del día lo importante de juzgar la historia es cuestionarla con nuestros valores actuales para poder saber si la sociedad ha avanzado. Porque imagínense que sigamos pensando, está bien que se case con una niña de 8 años. Está muy complicado, está muy fuera de lugar. Y no sé, chicos, ¿qué piensan ustedes? Porque yo estoy dolida. Sí, incluso también se decía que él usaba sustancias sujetas a fiscalización y que se justificaba porque decían que él era un hombre excéntrico, que le gustaba mucho escribir, mucho exagerar, y así se justificó, pero no está justificado, porque ¿qué haces con una niña de 8 años? Okay. Bueno, del otro lado del mundo tenemos otro tipo de panorama en el cual sí se dan estas situaciones, pero fue por un retroceso en derechos. Exactamente, no está justificado. Actualmente, bueno, sabemos que mi hijo tiene 7 años. Él todavía no tiene la capacidad de discernir muchísimas cosas. De hecho, también está esto de que se decía que Lewis Carroll, o sea, en la edad victoriana era muy común tomar fotografías de niños con muy poca ropa, era como una expresión de arte supuestamente. Y Lewis Carroll se decía que tenía fotos de varios niños, de hecho también de Alicia y su hermana. Entonces uno se pregunta, se ve cómo se justifica, porque era la edad victoriana, eso ya no se hace ahorita. Pero al final ¿Cómo? En realidad sí se hace, pero actualmente ya es ilegal. De hecho, él decía que disfrazaban también a los niños. Y bueno, es que en ese tiempo, en la edad victoriana, los niños no tenían derechos, o sea, eran una cosa, no era una persona, no tenían opinión, o sea, tenían cero derechos. Y también hace alusión de que lo que vemos reflejado en Alicia, en el País de las Maravillas, cuando la reina dice que le corten la cabeza, que me encanta, a mí también me gusta. Sí. Y de hecho es una película que también la he visto con mis hijos, ¿ya? Pero nunca había ido a ver el trasfondo de esto, ¿no? Pero hace alusión a los pocos derechos que tenían, no solamente los niños, todos en ese momento, que prácticamente el que mandaba hacía lo que le daba la gana. Entonces nos cuestionamos. Sí, tiene mucho que ver, sí. Mucho que ver, porque hay que ver qué pasó con ese artista en su mente, en su vida, porque prácticamente todo refleja. Es como los músicos escriben acerca de canciones de amor, canciones de despecho, de traición, de todo, porque en algún momento de su vida lo pasaron. Y hay muchos casos de estos. Ahora sí, separar Alicia del País de las Maravillas y a Lewis Carroll. Yo tengo una pregunta con eso. Actualmente se han reinterpretado esta historia, muchos han reinterpretado, Disney la reinterpretó a su manera, Tim Burton también la reinterpretó a su manera. Esas también tienen que ser juzgadas porque al final vienen de la original. De la obra original o solo el libro. O esas sí pueden ser apartadas. Esa es una excelente pregunta. Yo genuinamente, a mí me cuesta mucho porque el tema es que yo crecí con eso y personalmente me considero una fanática y es como muy difícil personalmente para mí separarlo porque ahorita yo ya no puedo leer el libro. Yo tengo el libro en mi casa y yo no lo toco, estoy así.
lo miro feo. Y todo así como... Me imagino todas las situaciones. Ay, no puedo. No puedo. Y por ejemplo con la película me hace un poquito menos, porque igual pertenece a Disney, como que puedo como que sentir un poco menos el pendiente, ¿no? De que hay esta situación. Pero al final del día es muy difícil, por lo menos para mí es muy difícil separarlo. ¿Por qué piensas ya? Sí, al final de cuentas, una vez ya conocido el trasfondo, es algo difícil separar lo que ya conoces, que hubo detrás de la obra como tal y a la hora de ver una película, escuchar algo. Es algo totalmente diferente. Pasa incluso desde Taylor Swift hasta películas animadas que parecieran ser inocentes. En el caso de la época victoriana, como también lo es en la actualidad, sucede un poco de lo mismo, que aquello que se normaliza ya no se deja ya se deja de ver de forma mal, de forma ya juzgona, digamos, porque en cierto modo se integra con la sociedad y su comportamiento. Sin embargo, no deja de estar mal. En las épocas anteriores como en la actualidad ha habido muchas personas que desarrollan cierto gusto indebido por los jóvenes, que desarrollan de pedofilia, y que esto deriva en la pederastía, se convierten en pederastas. Es que nos podemos ir hasta la antigua Grecia. Exacto. O sea, nos podemos ir súper atrás. Sí, justamente en estos elementos influyendo para que los que tenían ese tipo de gustos se hicieran amigos de gente de poder, de reinos, y que, bueno, a veces estuvieran con lo que viene siendo la iglesia o directamente el arte, porque el arte de hecho estaba bastante sectorizado, era algo que solo se podían permitir la gente con dinero, digamos. Y no todos, eran aquellos que lo podían ver como una inversión a largo plazo, era muy monopolizado. Exacto. También. Y por esto mismo vemos bastantes pinturas de gente real, niños reales, vulnerables, que eran exhibidos al aire libre sin ropa, según hacer arte, pero, ¿entiendes? Era nada más una representación de la mente de alguien. Exacto. O la forma de vivir de una época de ese entonces, como lo es ahora. El arte es una expresión de la persona, del alma o de la sociedad. ¿Hasta qué punto nuestros valores individuales y colectivos pueden ser rechazados, justificados o desde el punto como que dejados de lado con tal de justificar que una obra es buena? Solamente porque decimos, todo el mundo dice que es buena, o porque tiene muchos años aquí, o porque simplemente también por el tema del trabajo, que entonces es la parte más como complicada, ¿no? El tema del trabajo y decir, hay muchas personas involucradas en esa situación, o sea, ¿cómo lo dejamos, cómo lo rechazamos si hay mucho más detrás que solamente una persona? Y eso es como eso es un tema muy difícil, la verdad. Ahorita que dijo esto de el arte, no recuerdo qué marca, pero había hecho una promoción y ya hace algunos años, pero sigue siendo de la actualidad. No me acuerdo, era una pintura o una imagen donde no solo había adultos, sino también habían niños y tenían poca ropa. Y muchos estaban cuestionando qué era lo que quería decir esta marca. Porque sí recuerdo que había pinturas incluso. Sí me recuerdo, pero no tampoco recuerdo la marca. Pero sí también lo vi en cierto momento. Pero también me voy a la cultura latina, porque yo recuerdo mucho que, bueno, yo soy de los 90, ustedes son de los 2000, entonces yo en el álbum familiar siempre hay fotos del niño desnudo, del niño desnudo, tómale una foto. Entonces antes no era como que era tan normalizado esto de mostrar a los niños, que pasaba en todas las familias, porque todos los de los 90 al menos tenemos una foto que estábamos ahí sin nada cuando éramos pequeños. Entonces es tan complicado. Ahorita la gente, al menos los de los 90 para atrás, se les dificulta mucho separar esto, o saben decir la generación de cristal, pero en realidad es porque están realmente haciéndose conscientes de ciertos temas, están realmente analizando, porque antes esto del cine, del teatro, de las pinturas, esto era solamente un gusto. Bueno, a mí me gusta ese cuadro, a mí me gusta esa canción, pero tú no investigabas más allá de eso. Hace unos días, escuché de un cantante que había matado a la ex.
novia y que la había escondido en el baúl de su No recuerdo el carro. nombre, pero es el Ajá. cantante de Arcane, una de las canciones de Arcane. Sí, que y justo- que en su sí. canción decía que la imaginaba muerta y que la mataba con su mente. Bueno, hasta ahí escuché también música. Y además de eso también, o sea, en la canción yo tampoco la he escuchado completa porque también me generó mucha repulsión, Sí. no lo niego. Yo dije, no puedo. Y lo que pasa es que ahí sí describe lo que es el tema de cómo la asesinó. Como Ajá, todo él, exactamente, básicamente todo el él proceso. expuso todo su delito, prácticamente. Sí. Bastante pesado. Denso, Denso. Nos pusimos muy densos de la nada. Sigue siendo parte de esto, de Pero- la sí. normalización e incluso exaltación Exacto. de algo que sabes que está mal, porque atemporalmente una cosa va a estar bien o estar mal, va a estar mal de manera racional, de manera lógica, yendo a una visión más humana. Exacto. Por ejemplo, en la actualidad tenemos varios submundos, como lo es el narcocorrido, lo que siempre ha existido en Colombia, que son las narconovelas, cosas que exaltan. Se romantiza muchas veces. Exacto. Sí. Particularmente a mí me sorprende la forma en la que una novela colombiana que todos conocemos es la de Sin senos no hay paraíso. Exacto. Particularmente la primera novela, la primera película, la primera novela y la donde ya conocemos la más famosa, donde sale Carmen Villalobos y todo esa preciosísima la adoro. Ella hasta ahí sigue siendo muy realista y muy crudo. O sea, ustedes ven esa novela, yo la he visto, de verdad que yo hay partes que necesito parar porque no puedo de lo crudo que es la realidad. O sea, es demasiado fuerte. Pero de un tiempo para acá, cuando se volvió ya más mainstream, se puede decir, ahí fue que comenzó a ser mucho más romantizado, más realismo novelesco. mágico. Ay, más que eso es novelesco. súper cool. Que hacer eso es como que tendencia. El arte siempre ha sido una herramienta política, una herramienta de poder, era un medio por el cual expresar una realidad, una narrativa. Fue usada por la iglesia en los tiempos antes para poder decir, en la época del oscurantismo, qué hacer y qué sí, que estaba prohibido, que era incorrecto, en este sentido de controlar a las masas. Y todo aquello que iba en contra con su línea de pensamiento era castigado de manera severa, con el exilio, con el aguillotinamiento. Incluso una de las formas de castigo era ser puesto en una pared vivo, por completo sellado, y esperar a tu muerte. Realmente justamente el tema de toda la época de los castigos de la parte de la iglesia en la época medieval es un tema bastante fuerte y la verdad que es súper, o sea, nos podemos seguir solo con el tema de los castigos, es horas. Podríamos hacer investigación. fácilmente un capítulo. Unos 5 yo diría. Unos 5. Buscando, sí, siempre directamente en este tipo de obras buscando que cierto comportamiento se llegue a integrar en la sociedad porque de cierta forma les beneficia. Por ejemplo, en el caso de Se justifique, el contenido se narco, minimice. justamente hay muchas personas que allí en ese mundo pues están involucrados justamente por el narco. O sea, El movimiento de dinero. están justamente financiando ese tipo de contenidos y la gente llega a gustar y con casos cercanos que yo he podido llegar a ver, niños terminan creciendo con esta idea de querer ser un patrón, que Exactamente. ser alguien mal. Ahí Se vemos el romantiza contraste, mucho. sí, el contraste de que los niños, ay no, eso es súper chévere, ay, yo quiero hacer eso. Yo no quiero estudiar porque yo quiero ser esto. Fue Quiero como ser la nada. época de los youtubers, así de Sí. que quiero todos los niños, todos quieren Sí. ser youtubers. Y de repente, justo ahora todos quieren ser narcos. O como ahora los TikTokers. O jugar a los TikTokers, sí. Bueno, hasta ese punto lo de ser youtuber y todo, dice, bueno, es algo un hobby más tranqui, es como crear videos, está bien, pero el tema de aquí sí lo que se debe es cuestionar constantemente. Claro. Si no cuestionas es completamente negativo, es malo. Claro. Y para mí es indispensable siempre comparar la obra con el creador, porque te dice mucho más. Claro, así llegas a Escucharte. realmente lo que nos quiso decir a través de la obra. Exacto. Bueno, Aquí, por ejemplo, en Ecuador, uno de los pocos artistas que hemos llegado a tener como uno de los exponentes del arte ecuatoriano es Guayabo Samín, y fue acusado varias veces por maltrato grave a su sí, esposa. exactamente. Y eso fue omitido por completo porque él era una superestrella reconocida que vendía pinturas por millones. Sí, exactamente. También recuerdo haber visto el caso de un cantante ecuatoriano que cantaba músicas que a mí me gustaban, la verdad. Me gustan, todavía me gustan.
de amor y cosas así, pero en realidad que él maltrataba a su familia. Y ahí está el contraste de que no sé si vendría a ser un poco hipócrita. Demasiado. Sí. Sí, la verdad. Sus pinturas, por ejemplo, Ternura, que Exactamente. una mamá aparentemente sosteniendo. Claro, sosteniendo, sí, recuerdo Son- esa. son Es personas emblemática que, ahí. sí, escriben cosas súper poéticas, súper bonitas, y luego en su mente son personas que son capaces de lastimar a alguien. Claro, precisamente el cantante que les dije que me encantaba, pues yo recuerdo que en una etapa de mi vida que pasé complicado, ¿no? Sus músicas realmente, porque es un cantante en inglés, Jared Leto. Entonces él escribía, sus músicas eran de superación, de que vamos, de que todo. Y yo enterarme de eso, sí, como que me ayudó a mí realmente en ese tiempo a salir de ese hueco de la depresión que tenía, pero luego darte cuenta de eso, Sí. Pega fuerte. sí, te pega fuerte, te decepciona como fan. Sinceramente, oír esas letras y enterarte de lo que han hecho, te preguntas si realmente estas personas las escriben o de dónde salen esos pensamientos buenos si después eres una horrible persona por dentro. No haces lo que dices. Ajá. Por ejemplo, creo que eso se puede ver muy ejemplificado con el tema de los poetas. Pablo Neruda es uno de ellos. Pablo Neruda, exacto. él, no recuerdo muy bien, él me acuerdo de de 20 poemas, ¿cómo era el título? 20 poemas de amor De y una amor. canción desesperada. Sí. ¿no? Ya. Por ejemplo, ahí hay algunos que, por ejemplo, a mí me quedaron muy choqueados porque hubo uno en particular que yo dije, eso es apología el abuso y todo. De ya sabemos de qué cierto tipo. Yo decía, ¿qué? Hacia una mujer, porque él exponía cómo lo había hecho en una noche. O sea, si no me equivoco, en una noche algo había pasado o como que la había forzado. Lo leí hace muchos años, pero realmente yo de ahí dije, no voy a volver a leer a este señor. Yo dije, no. Hasta aquí. Hasta aquí llegué. Hasta aquí. Ya no. Es muy triste porque uno no puede, al final hay personas que tranquilamente los separan, pero hay personas, por ejemplo, tú no puedes separarlos y como que te llena de tristeza el saber que alguien a quien admiraste o que te gustó tanto tu trabajo termina siendo una terrible persona y ya no puedes ver ninguno de sus trabajos igual, ya no puedes ni escuchar su música, ni ver su arte, ni leer sus libros, ya no puedes hacer nada. Porque te afecta tanto lo que hizo. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de J.K. Rowling. Esa Ay, mujer, sí. esa ¿Por mujer ha hecho tantas cosas cuestionables que Sí. uno dice, cuando ve a Harry Potter, uno dice, Es que no dejas de conectarlo, no lo puedes No desconectar puedo, ya. no puedo. ¿realmente Yo también puedo soy fan de terminar Harry ver Potter. esto sin pensar en su escritura? Y es que de hecho en los libros, particularmente de Harry Potter, yo los leí en español, pero cuando yo leí los textos en inglés me hacía más sentido. ¿Ya? El tema fue que ahí decía, usaban muchas frases que podrían ser muy violentas en el aspecto, porque se burlaban mucho del aspecto físico y utilizaban mucho el aspecto físico de los personajes. Claro, o sea, un tema de la obra, un tema de cultura, también eso al final ya existe, pero era mucho de, vamos a describirlo de la manera más grotesca que se pueda, para que le agarres odio. Ujú. Yo lo sentí así, o sea, por ejemplo, parto con Durley, que es el primo de Harry, también con la profesora. Bueno, la profesora lo puede odiar a cierto punto porque hay razones. Sí, hay razones. Hay razones. Pero la cosa es que, o sea, tú comienzas a ver la forma en que ella escribe, si lo llegas a leer en inglés, es como, las palabras que usa son muy violentas. Sí. Voy a Son muy leerlo en violentas. inglés. Léanselo en inglés. Se van a enojar más. Pero de hecho también ahí se justifica, ahí vamos otra vez a la justificación de que está ambientado en otra época. En otra realidad. en Exactamente, otro entonces mundo. hay justificaciones, pero realmente eso sí me dolió porque soy fan de Harry Potter y mi hijo también. Yo me había hecho el Pottermore, yo hice tú no sabes cuántos intentos para que me saliera Gryffindor. Yo sí, no me importa, yo voy a ser Gryffindor. Gryffindor, yo soy Slytherin. No, yo soy Hufflepuff. Ah, Yo soy Hufflepuff. yo soy Slytherin. Me encanta. Tu marca tenebrosa. Bueno, por ejemplo, ahorita no significa que no podamos disfrutar a este punto de la obra, pero sí nos queda con ese mal sin sabor de boca, ¿no? Algo que disfrutamos, bueno, la mayoría, no sé si Johnny te gusta. No, de hecho no, pero sí entiendo el conflicto que hay, que tanto te guste, te apasione y te haga también a ti que a fin de cuentas
veas que hay cosas malas detrás, haya un conflicto interno bastante grande como para no decir tanto, ya no me gusta, como así decir igual a bocas abiertas que te encanta porque ya entiendes que puede ser mal tomado. Sí. Justo, también viene, bueno, Michael Jackson. Ah, Michael Siempre ha sido un tema. Siempre ha sido. Siempre ha sido Ya un se tema. mostró que no. Sí, justo. Pero, Yo por sé ejemplo, que en no. ese entonces era como Claro, muchas mucho. personas no queriendo volver a escuchar su música, por todo lo que se decía. Pero por suerte pues, ya se descubrió que no y que todo es falso. Lamentablemente, cuando ven a un artista muy arriba, lo quieren bajar de cualquier forma. Ensuciaron su nombre. Sí. Es triste, es lamentable porque más que todo él, creo que él, lejos de ser un abusador, como se decía, él trataba de cuidar a los niños del medio, lo hizo con Macaulay Culkin en su tiempo y se dijo que no, salieron otros niños a acusarlo, un niño a acusarlo, recuerdo, pero todo era porque necesitaban dinero y más bien creo que él era un padre traumado como lo soy yo. Yo también, Sí. soy una madre traumada con todo ese tipo de cosas, la verdad. Y lo entiendo, lo entiendo. Con la película te das cuenta un poco del por qué era así. No tuvo una infancia. No tuvo Exactamente. infancia. El padre siempre lo tuvo trabajando entre gira a gira a gira. Y cuando ya tuvo el dinero suficiente para crearse su propia infancia, aunque ya era muy grande, él lo hizo. Y lamentablemente su mente se quedó Estaba como de que un- muy adelantado a la época, él, Ujú. porque es como lo que ahora decimos de que, bueno, ya los de los 90 estamos curando los traumas con los hijos o de pronto estamos curando nosotros mismos porque hay muchos que están solteros y tú trabajas y "Ay, me voy a comprar eso que tanto quería cuando era niño Ujú. y voy a disfrutar de eso que tanto quise". Sí. Pero sí es complicado sobre todo porque muchas veces en el afán, y hay muchas personas que al contrario meten a sus hijos en esas situaciones muy escabrosas, vamos a llamarle, y que los ponen en un cierto punto mucho peligro, precisamente para poder mantener un estilo de vida o en su defecto, pues que sean parte de algo para que ellos puedan. Por ejemplo, en todos estos casos de los niños actores, todo el caso de los niños que fueron del medio de entretenimiento, al final muchos de ellos tienen una historia de abuso detrás, que tuvieron que meterse con tal cual este director, con tal cual persona para poder sobresalir un poco y que les dieran más papeles y seguir manteniendo a la familia en muchos casos. Entonces, y tuvieron que aceptar muchas cosas de otras personas. Entonces, como hasta que ese punto también la misma sociedad es parte de la justificación de esta clase de cosas, que digamos, por el fin de dejar y dar un buen contenido, un buen producto, hasta qué punto estamos dispuestos a comprometer la salud física, emocional, etcétera, de los involucrados, ¿no? Claro. Con tal de justificar la visión escabrosa de una persona, un director, de un artista, etcétera, ¿no? Es como el caso de Janet McCurry, de iCarly, que ella escribió el libro que la mamá la obligaba a hacer un montón de cosas para complacer, para conseguir papeles, e incluso hubo una edad en iCarly que ella tenía muchos pechos y la mamá la hacía Como vendarse. para que ella todavía dé la imagen de niña y que sí Entonces, pueda conseguir más papeles. complicado. Y bueno, chicos, ¿algún comentario final para ir cerrando nuestro episodio del día de hoy? Bueno, yo tal vez podría decir que todo esto en cierto modo nos lleva al cómo en sí llega a haber este abuso de personas a través del poder en el arte y en muchos otros medios, porque directamente en los grupos vulnerables, donde ya es una necesidad por sobrevivir, por, yo qué sé, de pronto hacer algo más allá de lo que normalmente alguien haría, porque, digamos, por ejemplo, en África, la época de Nestlé con toda esta controversia de los comerciales que hacían para que se llevara bien esta idea de que desde recién nacido el bebé, en vez de darle leche materna, se les diera leche de fórmula. Ah, Y sí, sí. muchos niños terminaron muriendo justamente por esto, inclusive siendo de familias pobres, porque África atravesaba
una situación muy grave por ese entonces, y aún así tenían que hacer un esfuerzo para comprar fórmula por todos los Claro. medios, por todos los comerciales y publicidad que habían visto. Incluso las llevaron a regalar y hubo toda una campaña, y el tema también era el agua, la contaminación del agua. Sí. Sí. Entonces, quien controle la narrativa en este sentido de decirte qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, qué es lo que está mal en las redes, televisión, radio y demás, pues siempre va a influir en la población. Entonces, considero que hay un gran poder a través del arte para darte una verdad que puedas o no aceptar, pero que a fin de cuentas te va a influir a través de la sociedad si es que ésta decide adoptar. Y como siempre, el arte tiene que ser incómodo, tiene que ser de punto. Nos puede ser muy un refugio, un lugar seguro, pero tiene que también incomodar, precisamente porque así nos obliga a avanzar. El arte demuestra todas esas clases de cosas, te pone enfrente a una realidad que no estás notando y que necesitas con urgencia ser revisada en caso de serlo, ¿no? Y bueno, chicos, con esto vamos a finalizar nuestro capítulo, nuestro primer capítulo. Les agradecemos muchísimo por estar aquí. Vean la próxima semana a las 10 de la mañana por el mismo canal. ¿Cómo nos llamamos? Más allá del lienzo. Adiós. Adiós. Bye.